Bueno, vamos a conversar los próximos minutos a propósito de una actividad que está proponiendo para esta tarde el Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca. Reparto de indígenas en la década de 1880 es el título de una conferencia que va a brindar el doctor Pablo Arias, hoy 18 horas en Saavedra 951. Pablo Arias fue becario de Claxo, CONICET y de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Tiene investigaciones que desarrolla aquí en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur y en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio de la Universidad Nacional de Río Negro, en la sede de San Carlos de Bariloche. Es autor de Topografía de las Guaridas, una historia espacial del deseo y del pánico en la conquista del desierto. Y en 2021 ganó una beca de investigación, Juan Calfulcurá es el nombre de la beca, es de la Biblioteca Nacional, y el resultado de ese trabajo fue la publicación el año pasado del libro Oíd el ruido de forjar cadenas, vidas de indígenas en la Buenos Aires de 1880. Pablo, muchísimas gracias por acercarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y muchas gracias a ustedes por la posibilidad de compartir un poco estos trabajos. Me contabas hace algunos años, estás viviendo en San Martín de los Andes y cuando pautábamos la nota me dijiste, la última vez que fui a FM de la Calle fue hace 25 años. Estaba el frente Centro a la Cultural, plaza. Claro. Sí. Exactamente. ¿Qué era? ¿Época de estudiante? Exacto, sí. Era un programa que teníamos en el Centro de Estudiantes de Humanidades. Mira, ¿y qué recuerdo tenés ahí? ¿Con quiénes estabas? Y estaba Esteban Sabanés, claro. Pablito Iglesias. También, pero igual la FM de la Calle, hasta entonces, siempre desde mi adolescencia, antes que estaba frente a la plaza, pero sobre... En Alsina. Claro. En Chiclana primero y después en Alsina. En Chiclana, claro. Me acuerdo, era un lugar donde he visto recitales alucinantes, claro. Así que mucho cariño, mucha nostalgia, y sí, ha pasado mucho desde entonces. Bueno, bienvenido nuevamente entonces a los micrófonos de la radio, en este caso para hablar de un laburo súper interesante. Bueno, vos de alguna manera también lo planteás allí en este libro, de un tema que, por ejemplo, en lo personal, la primera imagen que se me viene es la de Osvaldo Bayer, ¿no? Rescatando algún artículo de La Nación o de aquellos diarios, mostrando la barbaridad de lo que significaba la separación de las familias de pueblos originarios que eran víctimas de la avanzada del Estado Nacional y ese reparto. Y vos decís, bueno, esto del reparto aparece mencionado en distintas investigaciones, pero como que no se le entra, ¿no? a desarrollar un poco más del tema. Pero te propongo empezar con que nos cuentes quién es Deolinda Calfinahuel y qué tiene que ver con tu investigación. Deolinda Calfinahuel es una mujer que yo conocí en un encuentro en Rucachoroy. Yo formaba parte o trabajé, los primeros pasos que hice como investigador en mi trabajo de campo fue con una ONG que se llamaba Pro Patagonia. Y viajábamos periódicamente a Rucachoroy. Teníamos encuentros con grupos de mujeres, encuentros en los que se hablaba de intercambio de saberes respecto de la huenes, es decir, plantas medicinales, y de IAL, es decir, comida, alimentos y modo de preparar alimentos. Bueno, el tema es que la conocí a ella y ella en un momento dijo una frase que a mí me pareció maravillosa, la registré, la grabé, tomé nota en la libreta de campos y después cuando termina esa parte del taller me acerco a ella y le pregunto cuál es su nombre, tomo nota, le digo, mire Deolinda, yo estoy acá para tomar un registro y escribir sobre estos encuentros y usted dijo hace un ratito tal cosa, se la leí literalmente. A mí me parece una expresión importante y me gustaría incorporarla. En el caso de que lo haga, ¿usted quiere que la mencione como una mujer de Rucachoroy o digo su nombre? Automáticamente, ya no sé si se sintió habilitado o qué pasó, me dio su nombre y me contó la historia de su vida, así sin freno. Y la historia de su vida repetía lo que uno tendía a reconstruir como eventos propios de hacia un siglo atrás. Ella a sus 13 años vivía en Rucachoroy con su familia, hasta sus 13 años, era hablante nativa de Mapudungun, y un día cae un matrimonio, un policía federal y su esposa, y se la llevan a ella.
La retienen 13 años encerrada con llave en la casa. La obligan a hacer los trabajos domésticos, qué sé yo, le pegan sistemáticamente, ella pierde la lengua porque le prohíben hablar en su idioma. Bueno, sale de esos 13 años con una hija en brazos. En fin, me contó el resto de su vida, que fue realmente un calvario, pero a mí lo que me impresionó especialmente es que esto habría ocurrido a mediados de los 70. De los 70 del siglo XX, el siglo pasado. Que repetía exactamente lo que, insisto, uno imaginaba habían sido los calvarios aquellos de posteriores a la conquista del desierto, a la campaña del Chaco. Bueno, a partir de entonces se suscitaron una serie de eventos más o menos fortuitos por los que yo terminé accediendo a información de archivo que se creía inexistente. Un legajo puntualmente de la Sociedad de Beneficencia que se llama de Servicios Extraordinarios. Los historiadores, las historiadoras que venían trabajando los repartos de indígenas decían que era sorprendente que la Sociedad de Beneficencia no tuviera registro sobre las entregas, que todos sabían las habían hecho. Pero claro, lo que pasa es que no tenían registro en su archivo ordinario, que es un archivo descomunal, inabarcablemente amplio, diverso, copioso. Pero existía otro archivo que se llama archivo excepcional, ¿no? ¿Cómo era el nombre? Extraordinario. Ahí había documentación que tenía que ver con situaciones que no formaban parte de la cotidianidad. Sí. Qué sé yo, por ejemplo, había una epidemia de insolados, o un terremoto, o una inundación. Entonces, ante estas circunstancias imprevistas, la documentación generada iba para el archivo extraordinario. Y ahí estaban enormes nóminas de entregas, cartas en las que las damas de la Sociedad de Beneficencia pedían intervención de otros organismos, a la inversa, en fin, una documentación muy importante a partir de la cual empecé a reconstruir algunos aspectos cada vez más detallados conforme empecé a confrontar esto con otras fuentes. Qué sé yo, no sé, en una ficha de entrega de una mujer aparecía una nota en lápiz que decía averiguar si esta es la que tenía el oficial tanto y si es la que salió en la prensa. Entonces me fue a buscar en la prensa, me fue a buscar el nombre del oficial tanto, y así fue como empecé a poder reconstruir historias puntuales, biografías específicas de personas que fueron repartidas en ese momento. Es un ejercicio muy trabajoso porque generalmente las biografías se hacen sobre personas que pertenecen a sectores ilustrados, más o menos prestigiados, que generan documentación, pero cuando uno se propone reconstruir la vida de anónimos, es más trabajoso, ¿no? Pero bueno, de a poquito, año tras año, por ahí fui encontrando alguna información. De hecho, estas 4 biografías que forman parte de ese libro, desde entonces que yo entregué los borradores en el 22 hasta acá, he encontrado nueva documentación como para agregar algunos datos, la descripción de algún día más de la vida de varias de estas personas, de algunas de estas personas. De Olinda, digamos, me abrió el interés por el tema. Hay también, antes de meternos más en estas cuestiones más específicas y de algunas de las historias que contás, en el planteo también para comprender qué significaba, digamos, el reparto de personas en aquella época, una lectura que vos hacés viendo también o comparando de alguna manera con lo que ocurría en algunos otros procesos en el mundo, en el propio país, pero hablás específicamente de un pulso genocida, que me parecía interesante. ¿Qué es lo que, por qué, qué te sirve, para qué explicar qué? Sí, esa idea es la que a mí me permite articular o digamos, entender este proceso en el plazo más amplio, más largo posible de la historia argentina. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay una cuestión que es fácil pensar para nosotros porque se repitió con un siglo de distancia respecto de esto. Es el reparto, el robo de bebés, por ejemplo.
el robo de bebés que perpetró la dictadura de manera sistemática, orquestada, sostenida, masiva, entre el 76 y el 80 y poco, es como una nueva manifestación de la práctica que conocimos para este periodo, 1880, o sea, 100 años antes. Ahora, en ambas situaciones lo que vemos es una dimensión muy importante en términos cuantitativos de una práctica que nosotros, cualquiera de nosotros juzgaremos, entendemos como inaceptable, cruel, y además por su escala, genocida, porque si se priva a personas de sus hijos, se les está coartando la posibilidad de proyectarse en el tiempo. Y ese es un objetivo exprofeso en las dos situaciones. Se quitaban los hijos a las mujeres indígenas como se les quitaba a las, entre comillas, subversivas, como un modo de conjurar la posibilidad de que existiera una nueva generación de indígenas en aquel momento o una nueva generación de subversivos en este otro. Esas dos lógicas exterminadoras, genocidas, se repiten en un grado muy importante, pero fueron posibles porque preexistían prácticas aceptadas cotidianamente que en una escala muy menor a nivel numérico llevaban a cabo lo mismo, permitían lo mismo. Esta idea a mí me surgió en particular por la lectura de una antropóloga que se llama Carla Villalta, que ella estudió los robos de bebés en la última dictadura y concluyó esto. Está bien, fue una práctica atroz, tremenda y genocida, pero fue posible porque durante los años previos, antes de la dictadura, se hacía lo mismo con las infancias de las mujeres pobres. Se lo hacía en otra escala, tal vez, seguro. Pero estas prácticas eran aceptadas socialmente, se asistía casi con naturalidad al hecho de que tal pareja tenía una hija de pronto que era una hija que todos sabían que había sido traída del norte o que había sido, en fin. Estas prácticas que no solo fueron anteriores a la última dictadura, sino posteriores también. Y otro tanto pasa con el periodo que estudiamos nosotros. En 1880, previamente, existía la costumbre, era un hábito hacerse de chinitos y chinitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vistos en el largo plazo, lo que nosotros vemos respecto de la apropiación de niños de grupos subalternos o subalternizados es que siempre está en tasa variable cuando lo permite la coyuntura o cuando las élites se sienten compelidas a arremeter o habilitadas a arremeter de un modo especialmente vigoroso, esto asume un carácter genocida en cuanto a la magnitud. Pero es una práctica constante. Por eso hablo de pulso genocida. Además, la idea de pulso a mí me parece útil, no solo porque sugiere esto de que cuando se puede se avanza y luego se repliega, pero permanece latente la práctica, sino también por las resonancias psicoanalíticas que tiene, de pulsión, porque nosotros vemos esto en nuestras clases dominantes, que parecen tener una especie de pulsión genocida que cuando pueden muestran los dientes. Y esto, insisto, no quiero simplificar y decir que la clase dominante siempre fue lo mismo, pero hay conductas, diciéndolo de otro modo, nuestra clase dominante en su caja de herramientas tiene la violencia extrema. Si no la usa siempre es porque no puede, pero cuando puede lo hace. Y entre esas herramientas de violencia extrema está la de sustraerle las niñeces a los grupos que quieren frenar o hacer desaparecer. Claro. En el medio otros niveles de intensidad, digo, vos lo planteabas también, u otro concepto muy del presente. Ahora lamentablemente el de genocidio también está bien en el presente, tal vez no en nuestro país, pero sí a nivel global.
Pero el del discurso de odio, ¿no? Toda esa etapa previa que va construyendo esto que vos decís. Claro, claro, el consenso reactivo, ¿no? Porque no son solo las clases dominantes, sino los asistentes pasivos, los cómplices que también están más cerca de las víctimas que de los victimarios. Sí, es un proceso, por eso decimos cuando pueden, ¿no? Pueden cuando generan un consenso, una aceptación o una pasividad que se los permite. Estamos conversando con Pablo Arias, que va a estar esta tarde presentando este trabajo en el Museo de Archivo Histórico. Contanos un poco cómo era el circuito, digamos, el origen en principio de las personas, los indígenas que eran apropiados territorialmente ante qué avanzadas, y a partir de ahí, bueno, vos ya mencionaste la sociedad de beneficencia, qué actores intervenían, qué criterios aplicaban y qué trayectorias posibles había según género, edad y demás para las personas que terminaban esclavizadas. Bien, bueno, también lo podemos empezar a analizar a la luz de lo que decíamos recién. La práctica de tomar, repartirse, apropiarse niñitos y mujeres indígenas era tan antigua como la sociedad criolla. El punto es que en 1880 lo que ocurre es un cambio en las magnitudes, un cambio en las cantidades descomunal, imprevisto. Bueno, en realidad está previsto por los organizadores del ataque, ¿no? Hay un cuadro militar teórico, Malarín se llamaba, que tenía muchas cartas con Roca en las que le anticipaba esto: ¿qué hacemos? A los niñitos los repartimos, pero ¿qué hacemos con los viejos inútiles? Decía. Pero el punto es que toda esta planificación se vio excedida por la cantidad del arribo periódico de, qué sé yo, febrero de 1879, por ejemplo. Llega un barco con 400, llegan otros cargamentos con 500 personas. Es una magnitud tal que no hay un dispositivo que permita hacerlo de un modo ordenado. Tampoco hay demasiado interés en que esto sea ordenado, sino que sea ágil. Por eso es multiforme. Es una práctica que va a servirse de distintas instituciones: la sociedad de beneficencia, la defensoría de menores, inclusive la prefectura, y además cuando se impone en términos legislativos una pauta, a partir de ahora los niños indígenas son repartidos por la sociedad de beneficencia, se dice, por ejemplo, en un momento al iniciar la década de 1880. Pero nosotros vemos que empiezan a emerger conflictos porque hay prácticas antiguas que tienden a persistir, concretamente la de la apropiación directa de los militares, que van a una celda, hay 15 chinas y se llevan a 2. Entonces después la gente de la defensoría le dice: che, ¿por qué te llevaste a estas 2? Y bueno, pues yo fui a pelear, vos no. Yo me expuse, me merezco esto. Y esos conflictos son frecuentes, son recurrentes, dejan mucha documentación, lo que está bueno porque nos permite estudiarlos. Incluso hay un momento en el que hay un conflicto de esta índole que escala hasta llegar a transformarse en una situación que toma estado público, y en el Parlamento se cita al ministro de la Guerra a declarar a propósito de esto. Pero, es decir, todas las agencias implicadas se ven excedidas. Yo, por ejemplo, con esto que te contaba de la sociedad de beneficencia, te das cuenta en el modo de armar las nóminas. Empiezan con un nivel de detalle exhaustivo y dedicado, y van siendo superadas por una cantidad permanente de personas que tienen que entregar. A lo último están sin detalle, así nomás, dicen: se entregó una india a tal... a lo último se entregó comillas, o sea, cada vez menos nivel de detalle. Interesante, porque esto mismo lo encontraron quienes trabajan, por ejemplo, los repartos en Mendoza y quienes trabajan los repartos en Río Cuarto, que no fueron solamente esas otras 2 plazas, también estuvo Carmen de Patagones. Es dable sospechar que acá en Bahía Blanca
también ocurrió lo mismo, porque Bahía Blanca, hasta donde se sabe ahora, era un sitio de, digamos, de paso, donde llegaban los que eran enviados en el Pomona o en algunos barcos a Buenos Aires. Cargamentos de cientos y cientos de personas. O sea, eso implicaría la existencia de algún tipo de campo de concentración como Martín García, o acá, por lo que vi que los más cercanos nos marcás en Puan o Patagones, no sé, en Bahía, ¿hay alguna referencia en ese sentido? Debería existir, debería existir. Me interesaría conversar con compañeras que puedan estar indagando eso acá. Yo lo que puedo contarles, por ejemplo, respecto de Puan, hay en los periódicos, o sea, vos en Buenos Aires te encontrás en los periódicos, en la documentación con que se dice, desde Bahía Blanca llegarán hoy 440 indios de Catriel, y cuando venís a revisar la prensa acá, se dice, salen hoy para Buenos Aires tantos, o sea, eso está clarísimo. Pero además, por ejemplo, en el diario El Argentino, de septiembre, si no me acuerdo mal, de 1885, es un diario bahiense, El Argentino. Hay un soldado que cuenta una historia que había ocurrido en Puan en 1878, en la que, después de atacar a los toldos de Cañumil, se capturan decenas y decenas de personas, se envían a Bahía Blanca para ser enviadas a Buenos Aires, desde Puan. Y él cuenta esa historia con mucho detalle porque cuenta el modo en que quiere quedarse con uno de los chiquitos. El jefe no lo permite, entonces él se lo roba y lo esconde en un baúl. Eso es un documento, una historia que a mí me sirvió mucho porque se refiere a esto como me lo apropié. Y ese es el documento que a mí me permite hablar usando fuentes de la época, de apropiación. Estaba clarísimo lo que estaban haciendo. Si un personaje de 1878 dice me apropié de un chinito, es pertinente usar ese término, no me impugnen como que es un anacronismo. Los mismos protagonistas lo hicieron. Bueno, pero ¿a qué me refiero con esto? Todos los lugares de paso no eran solo de pasos, o los lugares de pasos se cobraban peajes. Entonces, es dable que haya un componente importante de apropiación de personas en Buenos Aires. Un componente incluso sistemático por este flujo permanente que había. Respecto también vos mencionabas el caso de algunos de los militares que participaban de esas campañas de exterminio y que, como se creían tener el mérito, se apropiaban directamente también de alguna china, un chinito. Vos contás también, y de hecho mostrás una imagen del rol de algunos sacerdotes o capellanes, ¿no? En ese sentido, también con los mismos ímpetus. Sí, totalmente, sí. Y con otras herramientas argumentales, porque ellos supuestamente los estaban salvando, ¿no? Era para evangelizarlos. Y hay derivas interesantes. Por ejemplo, una práctica frecuente era la de que el apropiador ponía su apellido al chinito, chinita. Y así lo hicieron también varios capellanes. Yo encontré al menos 2/3. Es interesante porque por el tabú del celibato los capellanes no podían tener hijos. Sin embargo, transmitían su apellido a estos entenados, digamos, criados, que son también un protagonista monumentalizado en nuestra memoria histórica, por ejemplo en el caso de Seferino Namuncurá y demás, ¿no? Como una especie de consumación de la empresa civilizatoria en lugares con, bueno. ¿Y el bautismo como ceremonia también marcaba parte del proceso? Era fundamental. Y era una ceremonia con múltiples significados. Porque por un lado consumaba la incorporación a la grey cristiana. Por otro lado, por lo mismo, sancionaba la apropiación. Es decir, el chinito, la chinita, que tenían ahora nombre cristiano, habían iniciado su evangelización.
Habían iniciado por este primer sacramento ese camino ascendente del cual no se lo podía quitar ya. O sea, no se podía, una vez que se había cambiado el nombre, no se podía devolver al infiel. Pero además de estas dos cuestiones, solo a mediados de esta década va a surgir el registro civil. Ajá. Entonces también sancionaba la incorporación en términos ciudadanos estrictos. Ciudadanos estrictos, pero de segunda, porque eran ciudadanos con un paréntesis, con un diacrítico, ¿no? Eran ciudadanos, pero pampas, ciudadanos, pero, no sé, con una marca étnica, digamos, ciudadanos de segunda. Hay autores que los llaman así. ¿Y encontrás experiencias o márgenes para la resistencia por parte de las comunidades o individualmente? Sí. Las he buscado mucho y me ha costado mucho encontrarlas. Y lamentablemente pocas veces fueron eficientes. Pero que hubo. ¿De qué tipo? Sí. Por ejemplo, un cuchillazo al apropiador. Por ejemplo, las huidas. Ante todo, las huidas. Luego está la historia posterior, ¿no? Donde prevalece eso. Pero sí, por suerte es como una especie de mensaje esperanzador del género al que pertenecemos, ¿no? De la humanidad, que aún en los momentos más aplastantes hay espacio para buscar la libertad, la justicia, o para manifestar la indignación. Claro. Bueno, respecto del cuchillazo, recordamos que estamos hablando del libro Oíd, El ruido de forjar cadenas, vidas de indígenas en la Buenos Aires de 1880, que va a estar presentando Pablo esta tarde en la ciudad. Y como adelantaba, el libro tiene 4 biografías, ¿no? La posibilidad de, en muchos casos, reconstruir, aunque no necesariamente recuperar el nombre, reconstruir parte de algunas de estas historias individuales posteriores a las entregas, y hay una que implica, ¿no?, un cuchillazo al apropiador, y a partir de ahí tiras de la piola de documentos para reconstruir. Contanos lo que quieras del caso. Sí, ese es el caso de Tadej Gná. No sabemos exactamente cuál era su nombre porque así aparece la primera vez y después en otros documentos aparece como Tamaná, Tadej Gná, depende la oreja del escribiente, se menciona de una u otra forma. Ella venía del Chaco, había sido capturada en el Chaco y repartida en septiembre de 1885 en Buenos Aires, en un cargamento que es justamente el que había generado tanto revuelo, porque el ministro de Guerra, te contaba hace un rato, debió comparecer ante el Parlamento para dar cuentas de cómo se repartían y de qué modo, porque se escribieron muchas crónicas indignadas ante el espectáculo de que cuando llegaban las madres con los nenes en brazos se los arrancaban y lloraban los niños, lloraban ellas, en escenas de una impiedad inaceptable, aún para estas mismas personas que estaban ahí esperando por su china o su chinito. Y bueno, la historia de Tadej Gná empieza en términos, digamos, públicos, toma estado público con ese episodio, el cuchillazo que ella le da en el vientre a su apropiador, Manuel Silveira, un policía. Supuestamente, según esa versión oficial, es una noche de verano en 1886, el tipo está durmiendo, lo más tranquilo, a las 5 de la mañana, está durmiendo con todo abierto, ventanas abiertas, puertas abiertas. A las 5 de la mañana lo despierta el dolor punzante del filo que lo está cortando en la panza, se despierta, está todo enchastrado en sangre, y la india chaqueña que sirve en su casa, con el puñal mellado, alzado,
recortada así en la silueta, como una silueta siniestra. ¿Te imaginas? Es descrita como la India criminal, como una tipa primitiva, desquiciada, intratable. Esa es la primera imagen que aparece en la prensa y es la primera imagen que aparece incluso en el expediente. La cosa es que cuando te pones a indagar, bueno, finalmente, haciendo un rodeo, te das cuenta que en realidad ella se estaba defendiendo. Claro. Y que su vida había sido indescriptiblemente tremenda. En el plazo de 3 meses había estado en 3 hogares distintos. Manuel Silveira es un policía que tenía la costumbre de apropiarse aparece en las nóminas de entrega en distintas ocasiones, desde el 78 hasta el 85. O sea, toda vez que había reparto de indios, él iba y se llevaba algo. Se llevaba a alguien, una mujer y su hija, una mujer, su madre y su hija, niños, después fue a bautizar. Yo no sé si al momento en que pasó esto, que era ya febrero de 1886, todas las mujeres y niños que él se había apropiado todavía vivían en su domicilio, claro, o no. Eso no lo pude saber. Pero sí que había como un aprovechamiento, al menos, digamos, de esta posibilidad. Luego, bueno, la situación de Tadesná es muy dolorosa porque ella no puede comunicarse, no hay traductores. Claro. En el caso de las mujeres que hablaban mapudungún, había una larguísima tradición diplomática de lenguaraces, tipos que conocían la lengua y con su auxilio se podía tomar declaraciones. Pero no es el caso de Tadesná. Entonces está presa casi 1 año. Durante ese año ella deja de comer, la envían a un hospital de mujeres conducido por monjas. Las monjas apenas la ven, la echan. Y es así como que, pasa por 3 domicilios, de los 3 la echan, va presa, la echan del hospital de mujeres. Es como un rechazo sistemático que genera. Eso a mí me causó mucha intriga. Digo, ¿qué pasa con Tadesná? ¿Por qué la rechazan hasta las monjas, claro, digamos? Y cuando lo único que se describía como... O sea, en términos de adjetivo se la describe como intratable, pero en términos empíricos de cosas que ella hace, que son juzgadas negativamente, lo único que se señala es que tiembla, se cierra con los brazos y no quiere hablar cada vez que aparece un varón. No le pasa eso con las mujeres. Yo digo que además parece bastante significativo, ¿no? Sin embargo, era juzgado como un delirio de persecuciones de ella. Bueno, para mí buena parte de la respuesta a esta pregunta sobre por qué causaba tanto rechazo está en que ella tenía el rostro tatuado. Ajá. Entonces eso sería una especie de marca imborrable de su pertenencia étnica. Las monjas definen su tatuaje como algo demoníaco, los criminólogos como algo propio del mundo del AMPA. Para todos es evaluado negativamente. Negativamente e imborrable, ¿no? Entonces era como una especie de consumación o visualización de lo inasimilable para la sociedad porteña. Bueno, se termina reconociendo que habría sido en defensa propia esto, después casi de 1 año, y se le da la libertad a Tadesná. Pero para mí ahí se abre otra intriga, ¿no? Un abismo. ¿Qué sería la libertad para una mujer así en ese Buenos Aires? Bueno, hay muchos interrogantes en ese sentido también, o discusiones que se abren, que seguramente esta tarde se podrán abordar. Hay otras cuestiones vinculadas a una historia con un suicidio, ¿no? Yo pensaba también, hace poco hubo un par de compañeras que presentaron un libro aquí vinculado a la salud mental y la dictadura,
Y una de las reflexiones que había era en torno al suicidio como un acto de libertad, y acá también se pone en discusión, ¿no? Si realmente es eso o es la consumación de la voluntad de los represores de aquella época o de más acá. Me gustaría cerrar, en estas historias también aparece esa imagen de la separación de las madres y de sus hijos, y vos mencionabas particularmente algunas cuestiones vinculadas al rol de Sarmiento en la consideración de estos hechos y de experiencias educativas que el tipo también hizo con niños apropiados. Sí, sí. Sí, vos sabés que entre las cosas que hice para buscar información sobre esto, hice un listado con los bautismos entre 1876 y 1880 de indígenas en Buenos Aires. Me puse a investigar sobre los apropiadores. Y había un grupo de niños, 2, 3 niños indígenas que habían sido apropiados por unas personas cuya dirección empecé a indagar era la de Sarmiento. Verifico el parentesco, eran parientes de Sarmiento. Entonces empecé a buscar información sobre eso, y encontré que él mismo, en un artículo que llamó La Escuela Ultrapampeana, cuenta que hacía experimentos pedagógicos con niños indígenas. Lo mismo encontré después, con la misma vía, respecto de Fontana, un militar que luego fue gobernador del Chaco. Lo que hacían era, ponían a estudiar, a enseñarles a leer, a alfabetizarlos a niños procedentes del Chaco y procedentes de La Pampa. Entonces evaluaban a ver cuál de ellos aprendía más rápido. En función de eso decían, esta raza es más inteligente, esta es menos. Una cosa de lo más traída de los pelos, que no tiene en cuenta ni la frontera idiomática, ni la situación específica de chiquitos que han sido arrancados de su familia, que están ante una situación totalmente... no hay modo de cuantificar capacidades en ese marco. Pero sí, es una de las cosas de las que Sarmiento no solo hizo, sino que se envaneció de hacer. Lo mostraba como evidencia de su interés por la educación, por el estudio y por el estudio del modo de estudiar. Claro. Pablo, te agradecemos la visita y compartimos entonces la invitación para hoy a las 6 de la tarde en Saavedra 951, la sede del Museo y Archivo Histórico de nuestra ciudad, reparto de indígenas en la década de 1880. Pablo Arias es quien nos acompañó, investigador de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Nacional de Río Negro. Gracias. Muchas gracias a ustedes.